El boxeo es un deporte que ha tenido un gran impulso y aceptación en los últimos años, y es que no es de sorprenderse que cada vez existan más personas que practiquen el arte del pugilismo. Son varias las razones por las que este deporte se practica. Muchos lo hacen para poder perder peso y mantenerse en buena forma, otros más lo hacen como defensa personal e incluso algunos más para sacar el estrés que tienen por el día a día. En fin, son muchas las razones para practicar boxeo. Sin embargo, existe un número de personas que practican y que todos los días dan lo mejor de ellos en sus entrenamientos con un único anhelo en mente: convertirse algún día en boxeadores profesionales. Convertirse en profesional es ideal, ya que es un compromiso con uno mismo y muchas de las veces sirve para subir de escala social, ya que como vector de lazos sociales, convertirse en boxeador profesional es una muy buena forma de ganar dinero, mientras se vive del arte, del noble arte del boxeo. Como es sabido, antes de que un peleador pueda convertirse en boxeador profesional, tiene que entrenar duro y presentar buena salud, para que no tenga ningún tipo de contratiempo y puedan darle su carnet profesional. Dicho carnet o licencia avala y acredita al peleador como apto para poder boxear. Antes de ser boxeador profesional, el peleador debe tener una preparación como boxeador amateur. Algunas dudas que pueden surgir con respecto a este tema son las siguientes: ¿cuántas peleas debe tener un boxeador para poder debutar profesionalmente? ¿Es malo tener pocas peleas o en contraparte, es bueno tener muchas peleas antes de ser profesional? Pareciera que estas preguntas son fáciles de responder y pareciera que son malas dudas que puede tener alguien que va iniciando en este duro deporte y desea convertirse en profesional. Hoy tocamos este tema, esperando que sea de utilidad y que en base a lo presentado puedas tomar una buena decisión con respecto a tu carrera boxística. Hoy hablamos de las peleas que debe tener un boxeador amateur para poder debutar como profesional. Sean bienvenidos al mundo del arduo entrenamiento, al mundo del verdadero sacrificio en cuerpo y alma que lleva a cabo cada boxeador. Sean bienvenidos al maravilloso y fantástico mundo del boxeo. Tal vez ustedes tienen algo que no terminaron, algo que querían hacer y nunca se lo dijeron a nadie. Y les dijeron no, aunque pagaron lo necesario. ¿Quién tiene derecho a decirlo? ¿Quién? Nadie. Es su derecho escuchar a sus entrañas y nadie puede decirles que no, hacer quien quieran ser o hacer lo que quieran. Pues bien, el boxeo es un deporte que no se puede tomar a la ligera. Como entrenamiento o hobby, puedes fallar en ocasiones, pelear o no pelear si así lo deseas. E incluso en el peor de los casos, no hacer caso a las indicaciones de tu entrenador. Esto se comprende, ya que las personas que buscan hacer actividad y que eligen al pugilismo como deporte o ejercicio, son conscientes de que en el futuro no se van a dedicar al boxeo. Tampoco buscan o desean ganar dinero con él. En pocas palabras, no desean tomar al boxeo como profesión. Por otra parte están los boxeadores que han decidido por convicción propia dedicarse al boxeo. En la mayoría de los casos, un peleador que escogió el boxeo como profesión tiene el anhelo de ganar dinero y reconocimiento. Si nos ponemos a pensar más a fondo, se podría decir que el peleador encontró algo en el boxeo que lo hace feliz, algo que lo motiva y que lo llena, cada que se pone los guantes y sube a pelear. Antes de que comencemos con el video, escribe en el área de comentarios cuántas peleas tuviste antes de hacer tu debut. Si aún no eres profesional, escribe tu récord, torneos, medallas o reconocimientos importantes que hayas ganado. Y sobre todo, cuántas peleas tienes pensado hacer antes de tu debut profesional. Al final de este video, te diremos la clave para que puedas saber cuántas peleas debes tener antes de poder debutar profesionalmente. Champion, three-time welterweight world champion and former super welterweight champion of the world. Antes de hablar de las peleas, es importante que tengas muy presente por qué quieres hacer tu debut y dedicarte al profesionalismo. Muchos son los boxeadores que lo hacen por la economía, pero debes pensar bien si es el momento adecuado, ya que podrás adelantarte y por consiguiente no tener la experiencia necesaria para hacer un buen papel en el boxeo profesional. Si deseas dar el salto de amateur a profesional por la economía, prepárate a conciencia, entrena duro y ponte una fecha. Podría ser en 1 año o 2. Tú mismo visualiza tu debut. Lo principal de esto es que no pierdas tu objetivo. Otra razón para debutar es porque posiblemente pienses que ya estás listo y que tienes buen nivel boxístico. No te engañes, es importante que pongas los pies en el suelo. Para comprobar si ya estás lo suficientemente bien preparado, entrena, haz sparring o pelea con algún rival fuerte, algún clasificado o alguien que tenga pocas peleas profesionales.
De esta manera sabrás de lo que eres capaz. Será como tu examen de admisión al profesionalismo. Todo esto tiene como principal finalidad desmentirte y comprobar tu preparación y nivel boxístico. Si deseas debutar por gusto, de igual forma prepárate, entrena duro, pelea con alguien que tenga buen nivel y técnica. Una cosa importante es que también visualices el objetivo. Muchos son los boxeadores que se la pasan pensando, indecisos, entrenan y pelean y entrenan, sin jamás hacer un debut. Quizás por miedo o porque no son seguros de sí mismos y de su boxeo. Que no te pase eso a ti, te lo volvemos a repetir. Visualiza tu objetivo, entrena duro, prepárate a conciencia y ponte una fecha. Champion, three-time welterweight world champion and former super welterweight champion of the world. Como primer ejemplo están los boxeadores que en el transcurso de su carrera amateur tuvieron una gran cantidad de peleas. Aquí es importante resaltar que cuando hacemos mención a que un boxeador tiene muchos combates amateur, las cifras o números de peleas pueden variar. Por citar algunos ejemplos, Juan Manuel Márquez tuvo un récord amateur de 86 peleas, de las cuales ganó 82 y perdió solo 4, ganando 72 de ellas por nocaut. Otro boxeador que tuvo muchas peleas es Floyd Mayweather Jr., con un total de 90 peleas, de las cuales solo perdió 6. Entre sus logros como amateur está haber ganado 3 veces el torneo de guantes de oro y una medalla de bronce olímpica antes de pasar al profesionalismo. Otro boxeador que tuvo muchas peleas amateur es Eric el Terrible Morales. Antes de debutar como profesional, logró un récord amateur de 114 peleas, con 108 victorias y 6 derrotas. Y como último ejemplo está Sugar Ray Leonard. Su carrera como aficionado fue completamente sólida e inigualable, obteniendo un récord de 150 peleas como amateur, ganando 145 de ellas y perdiendo solo 5, de las cuales ganó 75 por nocaut. Ganó muchos campeonatos, entre ellos una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976 y el Campeonato Nacional de los Guantes de Oro en 1973 y 1974. Otros boxeadores que también han sido grandes en el mundo y que tuvieron una gran cantidad de peleas son Ricardo López Nava, mejor conocido como el Finito López, o Mohamed Ali, entre muchos más que faltó mencionar. En base a los boxeadores antes mencionados, se podría considerar un peleador con más de 60 encuentros como un boxeador con muchas peleas amateur. Posiblemente podrán ser un poco menos, pero ese será el rango aproximado a considerar. Champion, three-time welterweight world champion and former super welterweight champion of the world. Los ejemplos antes mencionados sirven para darnos cuenta de las ventajas y desventajas de tener muchas peleas como amateur. Las ventajas que puede tener un boxeador que ha decidido tener una carrera amateur larga son que en el transcurso de esas peleas puede ganar torneos reconocidos como los guantes de oro, el cinturón de oro e incluso algún torneo amateur internacional o medalla olímpica. Esto podría darle un impulso al peleador y con tales reconocimientos estarán a mira de promotoras. Por consiguiente vendrán buenas oportunidades incluso antes de hacer su debut profesional. En pocas palabras, una buena carrera amateur da a un peleador más oportunidades y en la mayoría de los casos asegura un éxito como profesional. Las desventajas de tener muchas peleas amateur son que el boxeador muchas veces puede llegar mermado o lastimado al profesionalismo, esto si no se cuida adecuadamente, e incluso aún cuidándose puede ser lastimado por algún mal golpe. Esto puede tener repercusiones a futuro, más si se desea llegar a la cima del boxeo. Muchos son los casos en donde por un mal golpe un peleador tiene que dejar de practicar boxeo y de igual forma olvidarse de ser profesional. Champion, three-time welterweight world champion and former super welterweight champion of the world. Ya hablamos de los peleadores que tienen muchas peleas amateur antes de ser profesionales, pero que hay de los que tienen pocas peleas, y es que es sabido que en el boxeo existen grandes leyendas del boxeo mundial que han tenido una carrera corta y pocas peleas amateur, pero sin embargo como profesionales han llegado al grado de considerarse verdaderos íconos representativos de este gran deporte. Como ejemplos de esto tenemos al gran Salvador Sánchez, quien se sabe que antes de ser profesional tan solo tuvo 10 peleas amateur. También está Julio César Chávez, quien decepcionado del boxeo amateur tuvo tan solamente 14 peleas como aficionado. E incluso Rubén Olivares, quien de igual forma como amateur y siendo más específicos tan solo tuvo un año
y en ese año ganó el torneo de los Guantes de Oro para después debutar profesionalmente. Si debemos dar una cifra, se podrá considerar un peleador con un rango de 15 a 20 encuentros como un boxeador con pocas peleas amateur. Posiblemente podrán ser un poco menos de 15 peleas, pero será igual el rango aproximado a considerar. Champion, three-time welterweight world champion and former super welterweight champion of the world. También existen ciertas ventajas que tiene un peleador que ha decidido debutar profesionalmente y que tuvo una carrera amateur relativamente corta. Las ventajas son que al ser profesional, el boxeador empieza a ganar dinero con sus peleas. Como ya se mencionó anteriormente, muchos son los practicantes que se vuelven profesionales para mejorar su situación económica. Aunque la paga no es mucha al inicio, esta sirve de ayuda para las necesidades del boxeador. Otra ventaja es que un boxeador con pocas peleas amateur llega menos lastimado al profesionalismo. Aquí se debe de tener cuidado con esto, ya que si no se está lo suficientemente bien preparado, un peleador puede llegar menos lastimado, como ya se mencionó, pero por la falta de experiencia puede resultar contraproducente. Aquí es necesario mencionar las desventajas, ya que un boxeador con pocas peleas amateur puede ser ocupado como carne de cañón, o mejor dicho, para subir peldaños de algún boxeador prospecto. También por la falta de experiencia puede ser lastimado más profesionalmente. Para que se pueda entender mejor esto, el boxeador puede llegar sin mucho daño a debutar profesionalmente, pero si no se tiene la preparación suficiente, puede recibir más daño profesional por falta de experiencia o por una carrera corta como amateur. Todo esto por adelantar su debut profesional. Como te mencionamos al inicio del video, a continuación te daremos la clave o claves que debes considerar para saber cuántas peleas debes tener antes de debutar de forma profesional. Si bien todos los casos son distintos y dependen de cada peleador, lo que debes de considerar es tu edad. Así es, si comienzas a pelear joven, puedes tener muchas más peleas y torneos que alguien que empieza un poco mayor. Alguien mayor tiene que apresurar su debut. No pienses que alguien que comienza en el boxeo con una edad relativamente mayor no tiene posibilidad de ser campeón del mundo. No es así. Las oportunidades y éxito dependen de las ganas que tú le pongas a tus entrenamientos, de tu capacidad y de tu técnica boxística. En pocas palabras, si comienzas joven, hablamos de alguien que inicia en el boxeo a una temprana edad, como por ejemplo a los 6 o 7 años, puedes tener más peleas amateur, pero si comienzas a una edad mayor, como por ejemplo a los 15 o 16 años, se entiende que no te puedes dar ese lujo de tener muchas peleas amateur si es que tu meta es ser profesional. En cualquier caso, el éxito vendrá por tu esfuerzo y dedicación. Eso se comprueba con los ejemplos que mencionamos, ya que hay boxeadores con muchas peleas que fueron grandes, y de igual forma existen casos en donde la carrera amateur de un boxeador es corta y estos se logran convertir en grandes del boxeo. Lo único que sí debes de tener en cuenta es que tienes que esforzarte por entrenar duro y dar lo mejor de ti. Otro factor o clave que debes de tener en cuenta es si deseas ganar dinero con el boxeo. Un peleador que desea mejorar su situación económica con el boxeo buscará su debut profesional sin tener muchas peleas amateur. Se entiende que las peleas amateur sirven como preparación para ganar experiencia para un futuro debut. Sin embargo, el boxeador compensará estas peleas con sus entrenamientos, con su esfuerzo y sobre todo con su dedicación. Sea que quieras tener muchas peleas amateur o pocas, lo importante es analizarte a ti mismo. Como ya lo mencionamos anteriormente, pelea o haz un sparring con alguien con más experiencia, o si puedes con un profesional que tenga pocas peleas. Si en verdad quieres debutar y dedicarte al boxeo, hazlo por satisfacción, y lo más importante, no lo dejes inconcluso. Mantente firme en tu objetivo y en tus metas como boxeador. Recuerda que estos videos se hacen para ayudarte a despejar tus dudas. También buscamos aportar un granito de arena a la comunidad boxística. Déjanos saber tu opinión. ¿Cuántas peleas crees que debe tener un peleador antes de hacer un debut profesional? ¿Coincides con nosotros? Déjanos saber en el área de comentarios la edad a la que debutaste y cuántas peleas tuviste antes. Si aún no has debutado, escribe tu récord amateur, torneos que has ganado, medallas o reconocimientos importantes. Y sobre todo queremos saber cuántas peleas tienes pensado hacer antes de convertirte en profesional. Si lo presentado aquí fue de tu ayuda y si nuestro contenido te ha sido útil, nos apoyarás mucho suscribiéndote al canal
Comparte los videos con tus amigos, familia y compañeros de entrenamiento. De esta manera nos motivas a hacer más videos como este. Además, de igual forma nos ayudas a crecer en la plataforma. No se te olvide activar la campana de los 10 segundos, la campana de notificaciones. Así serás de los primeros en enterarte cuando haya nuevo video en el canal. Gracias por formar parte de esta familia que día a día sigue creciendo con tu apoyo. Sin más que agregar, nos despedimos y nos vemos en futuros videos. Hasta la próxima.